Buenos días, licenciado. Buenos días a los presentes. Nosotros somos el grupo 2. Nuestro grupo, como nombre, tiene el problema es mi costo y mi respuesta una integral. Eh, los, los, los que conforman este grupo son Giovanni Saúl Numbela, Jorge Luis Fernando, Julio César, María José Núñez, Mariana Rojas Solís y mi persona, Brillo Hurtado Cardoso. Bueno, voy a empezar con lo que es introducción. El origen del cálculo integral se remonta a la época de Arquímedes de Suricazu, de 287 a 212 a.C. Fue un matemático griego de la antigüedad, el cual resolvió los primeros problemas relativos a lo que hoy llamamos cálculo integral. En particular, halló el centro de gravedad de un paralelogramo, un triángulo y un trapecio, y de un segmento de parábola. Como por ejemplo, los trapecios se aplicaban para medir límites integral para la realización de un muro o puente. En electrónica nos servían para calcular el comportamiento de corrientes, resistencia de descargas y tiempos de cargas dentro de un circuito. En astronomía servían para el análisis de las trayectorias de satélites, determinar altura, la velocidad, las direcciones o el cálculo de longitudes de una órbita. En sistemas informáticos sirven para la fabricación de chips, digitalización de imágenes, videos y música. En física para determinar límites de velocidad y aceleración. Bueno, estamos realizando este presente proyecto con el cual, vuelvo a mencionar, el nombre es el problema es mi costo y mi respuesta una integral, porque demostraremos la importancia del cálculo integral en la economía para resolver situaciones de mercados donde se estudian las funciones de la oferta y la demanda. Los objetivos de nuestro proyecto serían, como objetivo general, analizar la importancia de los integrales en el sector económico empresarial. Como objetivo específico tenemos establecer la determinación de procesos y funciones para el desarrollo y enfocar la gran ayuda que nos pueden brindar. También así podemos aplicar y tener ideas más claras de cómo fijar y analizar precios en el mercado y diferentes procesos de desarrollo en cada producto o servicio que se esté ofreciendo a través de estos métodos de resultados. Siguiendo con la defensa, las integrales. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de la integración o antiderivación. También es muy común en su uso en lo que sería la ingeniería y la ciencia, y su principal uso es para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos de revolución. También esto fue practicado por primera vez por los científicos más importantes como ser Arquímedes o Isaac Newton. También los trabajos de estos científicos aportaron a generar lo que es el teorema fundamental del cálculo integral, y esto propone lo que es la derivación y la integración con sus procesos inversos. Luego el cálculo integral es la rama de la matemática en el cual su uso es muy común también en la ciencia y muy específicamente en la ingeniería, donde es también utilizada para realizar los cálculos de áreas, volúmenes de regiones, también como serían una arandela. También el cálculo integral, su objetivo es estudiar los cambios de variables, los métodos de integración y también así como también los diferentes tipos de integrales, como son las definidas, indefinidas, impropias, de línea y también entre otras. Luego en los tipos de integrales, en esto existen diferentes tipos y cada una llegaría a tener lo que son sus propias características, su propia definición y también su propio concepto que lo conforme. Y esto también llegaría a influir en lo que serían sus usos y sus aplicaciones. Va a seguir mi compañera. A mí me tocó exponer sobre las integrales definidas e indefinidas. Como integrales indefinidas tenemos que al integrar la indefinida siempre se le añade la constante de la integración.
que es representada por la letra C, para expresar matemáticamente que la función tiene infinitas primitivas diferentes. Esto es debido a que la derivada de la constante es igual a 0, lo que quiere decir que son infinitas las constantes que puede acompañar a la primitiva de la función obtenida por medio de la integración indefinida, formando así tantas funciones como constantes, es decir, infinitas. Después tenemos la integración definida. Este tipo de integral corresponde muy bien a la definición que mencionamos anteriormente de una integral en general. Las integrales definidas tienen la particularidad de ser calculadas en un intervalo definido de la función. Una integral definida representa el área que delimita una función gráfica de un plano cartesiano. También tiene sus propiedades, que se tienen las funciones de fx y gx, y se dice que estas son funciones continuas en el intervalo de la integración al mayor igual o al mayor igual a b. Entonces, se puede definir por las propiedades. Sigue mi compañero. Integración por tabla y sustitución. Integración por tabla. Para calcular la primitiva de una función se utilizan de las tablas. Debemos tomar en cuenta que en las tablas las letras A, B y C representan a las constantes y las letras U, B y W representan las funciones de X. Integración por sustitución. Este método consiste en sustituir parte de la función o toda la función por una nueva variable t, para luego integrar esta nueva variable de una manera más sencilla utilizando tablas. Integral impropia. La integral impropia está relacionada con las integrales definidas, pues esta corresponde al límite de integrales. Cuando en alguno de los extremos del intervalo o ambos se acercan al infinito positivo o negativo, o cuando tienden a algún número que no está dentro del dominio del intervalo. Estas se subdividen en primera especie, segunda especie y tercera especie. Las primeras especies son integrales. La función tiende al infinito positivo o el negativo en alguno de los extremos del intervalo. Segunda especie. Las integrales impropias de este tipo son similares a las definidas. Tienen una definición clara en los extremos, pero esta definición se pierde en algún punto dentro del intervalo entre los extremos. Tercera especie. Es la mezcla entre los dos anteriores. En estas integrales, alguno de los extremos es infinito y la función tiende al infinito en un punto o más dentro del intervalo de la integración. Va a continuar mi compañera con la exposición. Integración por parte. Este método se utiliza para hallar la primitiva cuando dos o más funciones se están multiplicando, donde al realizar la sustitución se obtiene una nueva integral más fácil de resolver utilizando tabla o realizando una nueva sustitución. Para integrar por este método se hace uso a la igualdad de la derivada de un producto, donde despejamos el segundo término del segundo miembro. El cálculo de área puede ser definido como la medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la base por la altura. Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la superficie, por ejemplo, de un campo de fútbol u otro deporte. Cuando se quiere hallar el área limitada por la gráfica de la función, el eje X y las rectas XA y XB se presentan en los siguientes casos. Aproximación por defecto y exceso. Las aproximaciones que resultan menores al valor de número inicial se llaman aproximación por defecto y las que resultan mayor se llaman aproximaciones por exceso. Entonces pasamos a lo que son los ejemplos. Ejemplo 1. La función del costo marginal en la producción de ruedas para vehículos es Y', que es igual a 15 más 16x
x menos 9x al cuadrado. Si el costo total para producir una unidad es 80, determinar la función costo total y costo promedio. Inciso A. Hallar el valor del costo total y el costo promedio si se producen 8 ruedas. El costo total Y para X unidades está dada por la función Y igual a f de X. Sabiendo que nuestro costo marginal es Y' igual a dy sobre dx es igual a f' de X. La resolución sería X es igual a 1, entonces Y es igual a 80. La solución. Empezamos hallando la función del costo total. Y es igual a integral f' de X por dx igual a f de X más C. Integral de Y es igual a integral paréntesis 15 más 16x menos 3x al cuadrado por dx. Y sería igual a 15x más 8x al cuadrado menos x al cubo más c. Si bien sabemos que y vale 80, reemplazamos. 80 es igual a 15 más 8 menos 1 más c. Sumamos y restamos y entonces nos quedaría 80 que es igual a 22 más c. Ahora lo que hacemos es despejar c. El 22 que está como positivo pasa como negativo, entonces nos quedaría c igual a 58, donde y es igual a 15x más 8x al cuadrado menos x al cubo más 58. Esa sería la función del costo total. Ahora reemplazamos en x la cantidad de las ruedas a producir, sabiendo que x es igual a 8, tenemos y es igual a 15 por 8, que sería 120, más 8 por 8 al cuadrado, 512, menos 8 al cubo, que sería 512, más 58. Sumamos y restamos y nos da un resultado de y, que es igual a 178. Entonces procedemos a hallar la función del costo promedio, ya que tenemos la función del costo total, que la fórmula sería entonces y sobre x es igual a f de x sobre x. Y sobre x es igual a 15x sobre x más 8x al cuadrado sobre x menos x al cubo sobre x más 58 sobre x. Y sobre x, que es igual a 15 más 8x menos x al cuadrado más 58 sobre x. Eso sería el costo promedio. Ahora reemplazamos en x la cantidad de ruedas a producir, sabiendo que x es igual a 8. Y sobre x es igual a 15 más 8 por 8, que son 64, menos 64, más 58 sobre 8, que sería 7,25. Sumamos y restamos y nos da y sobre x, que es igual a 22,25. Interpretación. Podemos observar que si se aplica integrales a una función de costo marginal, se puede obtener la función del costo total, con la cual se podrá determinar la función costo promedio y así encontrar los valores si se producen 8 ruedas. Aquí en el ejemplo 2 dice: un distribuidor de pelotas de tenis se siente satisfecho porque este deporte se convirtió en uno de los más populares del país. Uno de los principales problemas del distribuidor es abastecer
la demanda de las pelotas de tenis, las cuales compra periódicamente a un fabricante de artículos deportivos. El cambio del costo en comprar y tener el inventario de pelotas está definido por la función C' de X, que es igual a menos 120.000 X más 0,12, en donde X es el tamaño de cada orden, o sea, en docenas de pelotas de tenis, y C' de X es el cambio de costo anual del inventario. Si la empresa determina que el costo de mantener el inventario es C', que es igual a 2 millones, determinar el monto al cual ascienden los costos de inventario si se ordena 100 docenas de pelotas. La solución: obtengamos el costo de inventario empleando las reglas de integración. Entonces tenemos C de X es igual a integral de menos 120.000 X al cuadrado más 0,12 por dx. Es igual a 120.000 integración de X cuadrado por dx más 0,12 integración de X. Entonces tenemos C de X sería igual a 120.000 sobre X más 0,12X más C. El costo de mantener el inventario es C igual a 2 millones, por lo que el costo de inventario es X, que es igual a 00X más 0,12X más 2 millones. Ahora el costo cuando se ordena 1000 docenas de pelotas es 1000 igual a 120.000 sobre 1000 más 0,12 por 1000 más 2 millones. Entonces tenemos 120 más 120 más 2 millones. Eso nos da un total de 2.240.000. Interpretación. Este sería el costo de inventario del distribuidor al ordenar 1000 docenas de pelotas. Es de 2.240.000. Bueno, en conclusión, mi persona sacó la siguiente conclusión de todo este tema, que, o sea, para mí las integrales las aplicamos en diversas cosas, como en la ingeniería, economía y en la vida cotidiana, donde podemos calcular área y volumen. En este tema podemos calcular el análisis del costo para así tener y ver las ganancias obtenidas en un determinado tiempo. Las conclusiones que yo saqué es que el uso de las integrales son de gran ayuda en la vida cotidiana. En este caso nos ayuda a resolver ejercicios como la cantidad de cómo ahorrar una empresa en un determinado tiempo y cómo saber a qué tiempo pagar un crédito vehicular u otro tipo de crédito. Este es un breve ejemplo donde podría ser útil las integrales, ya que se puede usar en cálculos de corriente, cálculos de costos y ventas, en ingeniería, en cálculo de circuito y en muchas cosas más. Yo saqué como conclusión que en este proyecto se quiere dar a conocer una breve historia de cómo fue desarrollando las integrales desde sus inicios hasta el día de hoy y poder aplicar y poner en práctica el aprendizaje adquirido en la materia de cálculo 1. Por ejemplo, el cohete que fue lanzado y aplicamos cálculo al sacar el área de trayectoria del cohete. Concluyendo, vemos cómo el cálculo no es de útil, enseña para las cosas, no solo en números, sino también en la vida diaria. Las integrales o derivadas es un tema muy extenso que, involucrándose en tema de costo, nos ayuda a resolver problemas
económico. Después de desarrollar la investigación sobre las integrales, tengo la conclusión de que el estudio de las integrales indefinidas es importante en la aplicación y resolución de problemas de la micro y macroeconomía. La conclusión de que sacó mi persona es que las aplicaciones de estas funciones integrales son muy importantes, ya sea en aspectos administrativos y en gran parte del sector económico al que pertenecen las empresas, ya que permiten tener conocimiento en ciertos resultados en cantidades, precios, entre otros, que se llegan a manejar o que se puedan obtener por medio de estos procedimientos.